Hola, muy buenas noches para todos. Estamos desde las instalaciones de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy voy a impartir la conferencia de calificación de origen en primera oportunidad. Mi nombre es Raquel Lorena Perdomo. Yo soy docente de la especialización de salud ocupacional y riesgos laborales de la Universidad Manuela Beltrán. Será la persona quien les estará hablando del día de hoy y resolverá todas sus dudas acerca de este hermoso tema que nos compete el día de hoy. Vamos a mirar entonces qué es la calificación de origen. Entonces la calificación de origen es un derecho para todos los colombianos y determina la prestación de tipo económico y asistencial dentro de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto es legislado desde más o menos 1950 con el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1395 de 1994 y el Manual Único de Calificación, que son los decretos 917 y posteriormente el decreto 1507 del 2014, junto con la ley 776 del 2002 y la ley 962 del 2005. Entonces miremos qué es la calificación de origen. La calificación de origen es un proceso o un procedimiento donde se determina si la situación que conllevó a ese siniestro, ya sea accidente o enfermedad, ocurre por causa del trabajo. En este caso se determinará un origen laboral. Y si ocurre por causas que no están relacionadas con la labor desempeñada, se determina que es un origen común, de acuerdo a los temas establecidos por la normatividad vigente. ¿Y qué es una pérdida de capacidad laboral? La pérdida de capacidad laboral es la pérdida de habilidades, de destrezas, de aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que ya no le permiten desarrollarse de una manera adecuada en un trabajo a una persona. Para mirar aquí tenemos que iniciar con cuáles son las instancias y quiénes son las entidades que califican el origen. Entonces, tenemos unas precalificaciones o unas calificaciones en primera oportunidad o quienes las dan. Realmente todas las entidades. Hay médicos calificadores especializados, también las IPS especializadas en calificación, médicos particulares también pueden hacer una precalificación, los fondos de pensiones, las ARLs, las administradoras de riesgos laborales y las EPS pueden realizar algún tipo de calificación para sus procesos de determinación de incapacidad y discapacidad. Existe para esto una primera oportunidad. Es la calificación en primera oportunidad que se determina por una dependencia técnica y por juntas interdisciplinarias de calificación. ¿Quiénes dan esto? Las ARLs, las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y las EPS en unas oportunidades o en algunas oportunidades. Luego de esto, estas primeras oportunidades, si en algún momento son objetadas o se determina que no hay hay algún tipo de objeción, entonces, o hay un desacuerdo, que es la flechita que tenemos acá, van a las primeras instancias. ¿Cuáles son las primeras instancias? Las juntas regionales de calificación de invalidez. ¿Cómo se dividen? En tipo A y tipo B. Las tipo A son las ciudades más grandes o las ciudades líderes en Colombia, las dependencias más grandes, Bogotá, Medellín, Bolívar, Boyacá, y hay unas que son más pequeñas que tienen un número de casos menores, que son el resto del país. La segunda instancia, si hay un desacuerdo de esos dictámenes, ya sea de calificación de origen o de pérdida de capacidad laboral, continúa ese proceso a la segunda instancia. ¿Quiénes son esa segunda instancia? La Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Finalmente, hay una tercera instancia. Hasta ahí va el proceso como tal, el proceso ordinario que se debe dar dentro de este sistema de calificación, que son las juntas.
Sin embargo, si el dictamen no se encuentra uno de acuerdo, puede demandar ese dictamen por justicia ordinaria y ya sería una tercera instancia con los entes de justicia laboral ordinaria. De esto depende que se defina la calificación de PCL o la calificación del origen y queden en firme unos derechos asistenciales de incapacidades médicas y de prestaciones económicas de estos trabajadores. Dependiendo de eso y según las conductas, la mejoría médica máxima y todo lo que vamos a ver dentro del Manual Único de Calificación de pérdida de capacidad laboral, se da un porcentaje o el origen como tal dentro de las calificaciones de la determinación del origen. Entonces vamos a mirar cómo es eso. Hay unas normas que justifican esto, hay unos sistemas de calificación, hay unas instituciones que califican y así sucesivamente se crea ese vínculo y ese proceso para las calificaciones de origen y PCL. Para los accidentes de trabajo sabemos que debe haber un reporte de ATEP, debe haber el empleador, debe haber realizado un reporte, debe haber un formato que es el formato específico para accidente de trabajo, o puede ir por otra línea que es con las prestaciones asistenciales que ha hecho la EPS. El colaborador aduce que es un posible accidente o un presunto accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Si hay incapacidades y demás por este mismo origen, o simplemente se declara la pertinencia médica de una posible calificación de origen mediante medicina laboral, va directamente a esa determinación del origen en primera oportunidad. También las ARLs en muchos de los momentos, al momento de, por ejemplo, mirar un accidente de trabajo y hay unos hallazgos incidentales, pueden también proceder a hacer calificaciones de origen de primera oportunidad. Ejemplo, si es un lumbago como accidente de trabajo, pero dentro de una resonancia se determina que hay algún tipo de discopatía que no es coincidente con ese accidente de trabajo, pueden arrancar el proceso de calificación de origen de enfermedad de ese proceso, la ARL, y se dan dos procesos, calificación o prestaciones asistenciales por esa lumbalgia y una calificación de origen de enfermedad porque los hallazgos que se presentaron dentro de la imagen, el examen clínico, las valoraciones, las investigaciones del accidente de trabajo no son congruentes con el modo, tiempo y lugar para esa calificación de origen. El antiguo Instituto de Seguro Social o en este momento el régimen de prima media, que son Colpensiones, y las compañías de seguros que asumen todos los siniestros de invalidez y muerte, como es el régimen de ahorro individual o las instancias privadas de administradoras de fondos de pensiones. Aquí tenemos quiénes son las entidades calificadoras, las EPS, en su momento el Instituto de Seguro Social, las ARLs, las ARL privadas, que son pues todas las demás compañías de seguros, las juntas médicas de Ecopetrol, que ya nos pasamos al régimen especial, las Fuerzas Armadas y de Policía, el Magisterio, que ellos califican o tienen sus propios manuales de calificación, las ACDAC en su momento, y los jueces de la República también pueden determinar dentro de procesos ordinarios las calificaciones de los orígenes. Entonces, ¿para qué? ¿O cuál es el impacto de estas PCLs o de los orígenes dentro del sistema de seguridad social? Primero, ¿quiénes asumen el costo por las incapacidades, que son las prestaciones económicas? Los costos por pensiones de invalidez y sobrevivencia, y los costos de prestaciones asistenciales, que es toda la parte hospitalaria y médica, farmacológica y demás cosas que ya les dije anteriormente en la presentación. ¿Quién asume ese costo? Ya dijimos que para la calificación del origen, ya sea de enfermedad o de accidente, debemos tener unos elementos de hecho, unos elementos de derecho, que son probatorios, la relación de causalidad con el enfoque del riesgo
la suficiencia diagnóstica de tipo clínico y de tipo médico que esté sustentado por medio de documentos y los procesos administrativos que se llevaron a cabo acerca de estas prestaciones asistenciales económicas de investigación de los accidentes y de enfermedades. Entonces, en este momento vamos a ver el proceso como tal de calificación de origen de enfermedad. Anteriormente les di un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto en nuestro encuentro sincrónico anterior y vamos a mirar cómo se rige como tal el proceso del origen de la enfermedad. Para este proceso, la tabla de enfermedades profesionales en este momento da 42 enfermedades profesionales, que fue el antiguo decreto 1832 de 1994. En este momento nos está rigiendo el decreto 1477 del 2014, donde nos da la presunción de la causalidad, de la legalidad y esa teoría de la causalidad en este nuevo decreto. Es el decreto que en este momento nos rige, que también está mencionado en nuestra clase anterior, y puede haber una coexistencia simultánea de enfermedades de origen profesionales con enfermedades de origen común, porque pues como ustedes pueden ver, no se puede desligar de una sola persona ese tipo de orígenes. Las enfermedades están dentro de un mismo ser y tenemos que abordarlas como un ser biopsicosocial. Entonces tenemos que abordarlas de manera integral. Dentro de los elementos de la definición de enfermedad laboral, debe haber primero un estado patológico permanente o temporal que esté diagnosticado. Lo segundo es una consecuencia obligada y directa de un factor de riesgo como tal que se haya producido en el ambiente, en la persona o en la actividad. La clase o el medio de trabajo por los cuales el señor devenga o realiza un trabajo de tipo productivo. Y todas las enfermedades que presuntamente en el decreto 1477 están determinadas por el gobierno nacional. En este momento, como debe haber una actualización cada 3 años, pero no se ha hecho a la fecha, pues tenemos este decreto como una guía para esa presunción y esa calificación según la actividad económica de las actividades o de las enfermedades presuntamente relacionadas con alguna exposición al riesgo. Entonces, como estado patológico permanente o temporal, debemos decir que debe haber un daño a la salud, es decir, que provoca, promueve, facilita o exacerba una anormalidad de tipo estructural o funcional o anatómico que tiene una implicación o un potencial riesgo de disminuir la calidad de vida de alguien, es decir, produzca una deficiencia y sea incapacitante, puede haber enfermedad prematura o simplemente puede haber una dificultad para ejercer nuevamente las actividades que este señor realizaba con facilidad o sin ningún tipo de dificultad al moverse o algún tipo de alteración en sus funciones corporales. Dentro de la clase o del medio deben haber unos factores ambientales que intervienen en el tiempo y debe haber algún tipo de exposición suficiente. Pueden haber dos clases. La primera es que en el tiempo hayan pequeñas dosis de esta exposición de cualquier tipo, ergonómico, ruido, lo que han visto anteriormente dentro de sus clases de higiene industrial. O puede ser una dosis muy pequeña que tenga una alta letalidad, como vemos en muchos de los casos de intoxicaciones agudas, que dejan algún tipo de secuela y que sean consideradas como enfermedades de tipo exposicional por la ocupación que se esté ejerciendo. Entonces, dentro de esto debemos tener varios ítems que nos pueden servir. Primero, que haya uno o varios agentes que mezclados formen un caldo de cultivo para que esa exposición sea de manera crónica y que pueda tener alguna implicación en la salud de ese trabajador. La segunda, la concentración techo
de algún tipo de elemento que esté en contacto continuo o que con una exposición muy pequeña pero de alta letalidad pueda desencadenar una enfermedad o una alteración en cualquiera de las condiciones genéticas, funcionales, anatómicas que hemos hablado. La susceptibilidad de esa persona. Por ejemplo, si una persona fue rinítica, asmática, pues tiene mucho más susceptibilidad a tener algún tipo de enfermedad respiratoria. Lo mismo que pues las personas que tienen algún tipo de susceptibilidad por insuficiencia venosa o que tienen algún problema artrósico de base o algún problema metabólico de base que los haga susceptibles a algún factor de riesgo específico para algunos tipos de enfermedades. Ejemplo, infartos agudos del miocardio, una diabetes mellitus, una artritis reumatoidea, algún tipo de enfermedad de tipo común que pueda ser un agravante o un desencadenante de una enfermedad de tipo profesional con el riesgo crónico o con la exposición a ese factor de riesgo. También puede haber una sobrecarga dentro de los factores de trabajo, ¿cuáles? Movimiento, repetitividad, ángulos de confort, que se determinan dentro de los análisis de puestos de trabajo. ¿Cuáles otros factores de riesgo físico, químico, biológico que estén en contacto trabajando en el ambiente? Carga física y mental también es muy importante porque acuérdense que las enfermedades de tipo biopsicosocial están de moda para ser calificados como factores de exposición o como factores de exposición a algún tipo de eh, puesto de trabajo que pueda estar relacionado con ese riesgo. Entonces debemos tener en cuenta otra cosa que puede ser una consecuencia o que debe ser una consecuencia obligada y directa. Primero, que no se encuentre el diagnóstico dentro de los exámenes de ingreso, es decir, que no haya una preexistencia dentro de ese factor de riesgo que nos permita determinar que ese señor, antes de continuar la labor o antes de someterse a esa exposición, tenía estas enfermedades o que tenga alguna enfermedad relacionada que se haya empeorado con la actividad. Segundo, que estén presentes todos los factores de riesgo consecuentes a esa enfermedad como tal. Es decir, que por ejemplo si es un riesgo para síndrome de túnel del carpo, tenga las desviaciones cubitales, tenga las torsiones, tenga la repetitividad y tenga los años para esa exposición y ese factor de riesgo. Se cumplen los mismos 3 criterios para los accidentes: modo, tiempo y lugar. Lo mismo la intensidad y el grado de exposición. Esto todo se determina dentro de los investigaciones de los puestos de trabajo. Una ergónoma, fisioterapeuta o TEO va a determinar las actividades, sus actividades para determinar si realmente hubo un factor de riesgo o no de manera cualitativa. En este momento se están utilizando los EPTs de tipo observacional, es decir, solo se miran actividades y subactividades y se determinan los rangos en cada uno de los factores de riesgo en cuanto a la parte anatómica, si es de hombros, si es de manos, si es de la parte axial, es decir, la de columna, de miembros inferiores, más no se están realizando los EPTs de tipo ANSI, OCRA, porque esos son mucho más desarrollados más para el tema preventivo de las actividades como tal dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica y se consideran que son un sesgo porque tienen puntuaciones de tipo cualitativo que podrían sesgar las calificaciones de los orígenes. Entonces vamos a mirar la consecuencia obligada y directa. Entonces, tiene que haber un tiempo de exposición suficiente, tiene que estar el grado de intensidad de la exposición y que estén presentes los factores de riesgo relacionados con esa enfermedad. Dentro de los criterios para la determinación del origen ocupacional, debe sustentarse sí o sí en la historia clínica que soporte ese diagnóstico. O sea, debe haber una enfermedad diagnosticada y debe haber una enfermedad que clínicamente esté soportada
ya sea por un diagnóstico médico clínico o ya sea por un diagnóstico médico de tipo paraclínico, imagenológico o de laboratorios. Se deben documentar toda la relación de los estudios nacionales, internacionales, que sean por EPS, que sean por médicos particulares. Todo es elementos de hecho que nos puedan identificar la relación entre ese factor de riesgo y la enfermedad diagnosticada. Lo mismo, esta documentación también incluye trabajos científicos y de tipo epidemiológico que nos pueda ayudar. Es decir, nosotros podemos bajar de la literatura algún estudio que demuestre que esa actividad puede tener algún tipo de factor de riesgo para la enfermedad que se esté calificando. Pueden ser publicados y tienen que ser publicados en revistas nacionales o internacionales especializadas de salud ocupacional, medicina, medicina del trabajo, higiene industrial, epidemiología o salud pública. Hay muy buenos en este momento ya hay una muy buena literatura. La literatura no tiene que ser muy antigua, sino preferiblemente los 2 últimos 5 años, o grandes metaanálisis donde hayan grandes trabajos que están muy bien sustentados y de muy buena calidad para realizar este tipo de temas. ¿Cómo se califica el origen y la pérdida de capacidad laboral por un accidente o una enfermedad? Para los accidentes, lo que necesitamos es cumplir los criterios del artículo 30 del decreto 1352 del 2013. Ahí a ustedes les van a relacionar esa tabla y yo les voy a dar algunos apartes, pero ustedes tienen que leer y buscar el artículo 30 y ahí les dan una tabla con la lista de chequeo tanto para las enfermedades como para los accidentes, y en el caso de muerte también les da los documentos necesarios para anexar a esa documentación que necesitan para la calificación de los orígenes y de las pérdidas de capacidad laboral. Entonces, por ejemplo, para las enfermedades, en este caso, necesitamos realizar sí o sí el análisis de puesto de trabajo, que son hechos por la EPS o la ARL cuando hacen parte del proceso de la calificación del origen de estas patologías. La solicitud debe cumplir con los siguientes criterios. Primero, debe haber una sospecha de enfermedad laboral o una secuela de accidente de trabajo que ya esté diagnosticado o que lo hayan visto de manera asistencial por un servicio de urgencias. Lo segundo, el diagnóstico debe estar completamente definido y confirmado de manera hospitalaria o médica. El diagnóstico o sintomatología debe tener algún tipo de relación con la causa o el efecto, o presumiblemente debe estar relacionado en la tabla de enfermedades laborales del decreto 1477 del 2014. Dentro del APT debe realizarse en el puesto de trabajo donde se originó la patología o donde presuntamente se originó la patología. Si ya está reubicado, ¿sí? O de alguna forma hubo asignación diferente de actividades, pues realmente no nos va a servir porque no nos va a identificar los factores de riesgo que iniciaron esa patología y el puesto original donde se dio el origen de la patología, y va a haber un sesgo. La pérdida de capacidad laboral pues será determinada posteriormente únicamente cuando haya finalizado el proceso de rehabilitación integral y donde se hayan terminado todas las posibilidades y se llegue a una mejoría médica máxima o a una estabilización de esa enfermedad o, en su defecto, a una alta médica. El seguimiento de estas recomendaciones, o debe haber unas recomendaciones de tipo médico-laboral dentro de los procesos de rehabilitación integral mientras se realiza la calificación del origen. Es decir, se debe garantizar que ya no se exponga más ese trabajador por ese origen y que pueda haberse agravado en el desarrollo de la calificación del origen. Esto lo debe hacer el área de seguridad y salud en el trabajo en todos sus procesos de vigilancia epidemiológica. Para la calificación del origen de la enfermedad es muy importante los análisis de puesto de trabajo, no lo olviden, puesto que sin este análisis definitivamente no es posible realizar unos fundamentos de hecho y de derecho bien sustentados para determinar el origen final de la calificación, y finalmente pues las juntas no van a emitir ningún concepto al respecto que puede facilitar o dificultar algún tipo de determinación o dictamen final.
Entonces miramos igual esto es un poco de resumen, donde miramos cómo se califica el origen y la pérdida de capacidad laboral de un accidente o del origen como tal. Ya lo habíamos mirado en la clase anterior, entonces vamos a mirar cuáles son los pasos para calificar el origen y el accidente. Vamos a mirar que debe haber una solicitud por parte de la EPS de calificación de origen de una enfermedad. La EPS como tal solicita al área de salud y seguridad en el trabajo, o quien haga de sus veces en la sede puede ser un área de recursos humanos que también tenga este departamento, los documentos del artículo 30 para la calificación del origen de la patología. Como parte de esta documentación es necesario anexar el informe o de alguna forma que se realice el informe del accidente, del análisis de puesto de trabajo de esa persona que presenta la enfermedad con las características que ya les comenté. En el caso de accidentes de trabajo, pues no se requiere esa realización del APT, sino reportar directamente el evento, anexar el FURAT, en los casos de enfermedad anexar el FUREL y pues ya pasa a ser valorado por los médicos especialistas, pasar toda la parte de la historia clínica y la parte del colaborador. Una parte la anexa el colaborador y otra parte la anexa la empresa. Porque acuérdense que la reserva de la historia clínica únicamente debe tenerla o las entidades judiciales o el trabajador puede pedir la historia clínica como parte de su reserva médica. Lo segundo es la solicitud del análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo debe ser una responsabilidad del empleador y cuando se realice con el apoyo de un proveedor externo, se debe enviar junto con la solicitud de visita pues para realizar este APT. La solicitud a veces es realizada por la EPS, a veces las calificaciones, acuérdense que también vienen por origen de ARLs. Entonces, la persona, pues cuando se encuentra afiliada, normalmente las ARL son las encargadas de realizar estos análisis de puesto de trabajo. Sin embargo, pues el empleador también, en el caso de estar desacuerdo, en el caso de tener algún sesgo, acuérdense que no todos los empleados dicen la verdad acerca de las actividades, deben tener un acompañamiento de algún equipo de SST, del coordinador directo del proceso y deben ser aprobados esos informes al final para que no haya ningún tipo de controversia en esos documentos. Lo mismo, los APT tipo, que normalmente son unos formatos que tienen los proveedores para hacer más ágil la tarea, a veces están muy mal diseñados, les falta información, no están haciendo las tareas apropiadamente, colocan trabajadores de otro tipo o trabajadores que no están relacionados con la tarea, pero la identificación fotográfica es diferente. Los únicos momentos donde se puede homologar es un APT es cuando, por ejemplo, un colaborador tiene incapacidades 1000 y nunca se ha podido reintegrar. Ahí, bajo las mismas condiciones, un trabajador puede realizar o otro trabajador puede realizar las mismas funciones para realizar y con los mismos como con condiciones similares de la persona, porque no es lo mismo una persona que mide unos 50 a una persona que mide unos 70, cuando vamos a mirar un factor de riesgo, por ejemplo, para hombro. Debe ser más o menos de las mismas características morfológicas o anatómicas para que pueda ser homologado ese análisis de puesto de trabajo dentro de las mismas funciones que estaba realizando ese colaborador para tener el registro fotográfico, con la posibilidad de que ese colaborador pueda estar de acuerdo con el análisis del puesto de trabajo diciendo que no se lo hicieron a él, sino se lo hicieron a otra persona. Por eso es que es importante que el jefe, supervisor, interventor, COPAS y SST de la empresa estén de acuerdo con esos documentos, porque son documentos reina en los procesos de calificación de origen de enfermedad y accidente.
Entonces, cuando miramos o cuando se realizan estos análisis de puesto de trabajo, se realiza una visita y una entrevista con la persona pues, que presenta la patología y su jefe inmediato para mirar accidentes, para mirar todo su historial de actividades, porque pues no es lo mismo una persona que trabajó desde 1980, 1990, que pasó toda la vida realizando ese tipo de actividad, que lo han cambiado varias veces de trabajo, que ha cambiado varias veces de actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es para mirar precisamente todo el historial de actividades que ha hecho dentro de su vida laboral. ¿Quiénes han sido sus jefes inmediatos? ¿Quiénes han sido sus interventores? Los supervisores también tienen que mirar o tienen que determinar los procesos, actividades y subactividades dentro del análisis de puesto de trabajo. Pueden requerirse fotografías, videos, planos, mediciones, gráficos. En el caso de que no se dejen tomar fotografías de procesos productivos, algunas empresas son muy celosas con eso. Y teniendo en cuenta que la calificación de origen de enfermedad requiere esa realización del SAPT, es importante que se lleve una base de datos, un registro de los mismos y que tengamos bibliotecas de todos esos análisis de puesto de trabajo para que después nos haga más fácil la tarea y empezar a caracterizar nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica. Eso también hace parte de un insumo importante dentro de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica para determinar cuáles son las causas observacionales dentro de esos APTs o cuáles son esos ángulos de disconfort o el riesgo en la repetitividad, etcétera, 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 o cuál es el riesgo que pueda haber prevalente dentro de los procesos, eliminarlos dentro de un sistema de prevención. También es importante y para mirar, acuérdense que un trabajador que esté ya calificado, probablemente hay muchos más que tienen la sintomatología detrás de ese trabajador que está en proceso de calificación o ya calificado. Entonces tenemos que pararle bolas a los procesos para que en ese momento esos registros sean valiosos y de una significancia epidemiológica importante. Entonces, en la elaboración del análisis de puesto de trabajo, pues se elabora ese informe de esa visita, el cual es verificado y aprobado por la jefatura del área de seguridad y salud en el trabajo o quien pues haga sus veces en las sedes o en las empresas. Se va a incluir las recomendaciones de tipo laboral, pues también que permitan mejorar las condiciones de trabajo, se incluirá dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica o si se determinó que esa patología puede aumentar o agravar una sintomatología que esté presente dentro de un factor de riesgo. Esa remisión del informe de los análisis de puesto de trabajo tiene que darse a los involucrados, es decir, tiene que aceptarlo el paciente o el empleado, el empleador dentro de su equipo de SST o las veces quien haga de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, se debe informar a todos para ver si están de acuerdo con ese informe y ser firmado. Para el caso de contratistas, pues envía copia al contratista y copia al supervisor, lo mismo que al interventor. El concepto de calificación de origen de la enfermedad, pues una vez al momento de recibir el informe y todos los documentos soportes, pues las EPS tienen un concepto de calificación en primera oportunidad sobre el origen de esa enfermedad. Una vez analizada toda la documentación de tipo médico y de tipo empresarial, digo yo, que se reúne y que cumplen los requisitos del artículo 30 de la 1352 para emitir un concepto. Para la calificación de origen de los accidentes, pues normalmente es quien emite el concepto, es la ARL, pero si la asistencialidad, todo se ha anunciado por un accidente de trabajo, pero por medio del Sistema General de Salud o la EPS se ha hecho una atención de esa accidentalidad, puede evidentemente emitir una calificación también del origen o de un presunto origen que la EPS que la ARL tendrá que controvertir o aceptar en su momento. Entonces eso también puede pasar, pero no es muy frecuente. Entonces ahí vamos, si una calificación de un accidente se determina como de origen común, y la persona no interpuso un recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes posteriores a
esta emisión o este recibo de este dictamen de calificación, pues la persona puede tener un recorrido dentro de las instancias que les dije anteriormente: Junta Regional, Junta Nacional y la Justicia Ordinaria, para que ese concepto sea reafirmado o cambiado en alguna de esas instancias. Si uno no está de acuerdo con alguno de los elementos que se encuentran ahí o de la documentación que está ahí, puede realizar esa apelación y dependiendo de las personas interesadas. ¿Quiénes son las personas interesadas? El empleado, el empleador, la ARL, los fondos de pensiones y las EPS. A todas estas partes debe haber un documento donde se dictamine por parte de quien calificó en primera oportunidad el origen de esa contingencia. Todos esos interesados tienen 10 días para apelar o para demostrar su inconformidad en ese proceso de calificación del origen. Entonces, en caso de que la enfermedad pues se dé como de origen laboral, el área de seguridad y salud en el trabajo envía el FURED, envía toda la ARL con los soportes, y esa persona debe anexar su historia clínica. Si la ARL está en desacuerdo con esa calificación de origen de enfermedad, el caso pues se remite directamente a la Junta de Calificación y se notificará a la persona y a la empresa, a la universidad o quien tenga las bases de empleador sobre esa decisión. Acuérdense que el FUREP es el formato único de reporte de enfermedad laboral, y así como el FURAT, pues es un documento muy parecido utilizado para reportar enfermedades laborales ante el Ministerio de Trabajo y se haga su respectiva investigación. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta para calificar el origen del accidente? Con base en el FURAT o en el FURET, el área de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces solicita los elementos probatorios de ese accidente junto con el jefe inmediato, supervisor, interventor, para verificar pues que ese accidentado que se encontraba en el cumplimiento de sus funciones o sus actividades, según la definición que está en la 1562, que ya anteriormente les di la definición. Una vez se reciben esos elementos probatorios y se remiten a la ARL, y basados en dicha información de causalidad, como les dije anteriormente, o de causa raíz, pues se califica el evento como laboral y común y se comunica la decisión ante el área de salud y seguridad en el trabajo de la empresa, el empleador, la EPS, el fondo de pensiones como entes interesados. El FURAT, recordando que es el formato de informe para el accidente de trabajo. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Debe haber una inclusión dentro de los programas de rehabilitación integral de la ARL. Tenemos como Ministerio de Trabajo, y podemos verlo y bajarlo en PDF, un manual de procedimientos para la rehabilitación y recuperación ocupacional de los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales, que en el caso de que sea calificado como común, las prestaciones asistenciales y económicas son asumidas por la ARL y ellos tienen unos programas integrales de rehabilitación que pueden y buscan recuperar y desarrollar nuevamente las capacidades de ese paciente, darle una mejoría médica máxima o una alta médica y devolverlo al proceso productivo de manera integral. ¿Cómo funciona? Pues durante los procesos de rehabilitación, la ARL enviará al área de salud y seguridad en el trabajo o quien haga las veces de las recomendaciones del puesto de trabajo. Se realizará un proceso de seguimiento a esos procesos de rehabilitación integral para mirar pues si tiene bien cuidada su salud, si la empresa está proveyendo todos los elementos para que ese trabajador tenga una reasignación de funciones o tenga un recambio de su mano de obra o tenga algún tipo de ayudas para que ese programa pues sea adecuado de acuerdo pues con sus metas de rehabilitación.
Luego, pues para los casos de los contratistas se enviará copia a los contratistas, a los supervisores y a los interventores, porque pues tienen una obligación compartida de realizar el cuidado de la salud de ese colaborador. Dentro de, pues como proceso de rehabilitación integral, una vez que culminen esos procesos de rehabilitación, no se puede hacer más con ese trabajador. O si finalmente llegó una mejoría médica máxima, que después les voy a explicar de qué se trata, se procederá y ya se termine ese proceso o hay un mantenimiento continuo de ese proceso de secuelas de dolor, hay un procedimiento farmacológico continuo o toma de medicamentos continuo, tiene que continuar y hasta ahí tuvo su mejoría médica máxima. Después de eso se procederá a calificar la pérdida de capacidad laboral. Entonces aquí podemos mirar, y como les había dicho antes, el encabezado de cómo es el FURAT. Entonces aquí, o en este caso, no el FURAT, sino el dictamen como tal. Formulario para el dictamen de determinación del origen del accidente, la enfermedad y la muerte. Miramos el número del dictamen, una fecha de solicitud o cuando se nos solicitaron los documentos. Después de la entrega de la carta, de la solicitud, de la entrega de esa documentación o de que la empresa se entere que se va a calificar ese accidente, tenemos 30 días para hacer los aportes de los elementos de hecho para que esa calificación de origen sea desarrollada. Entonces, y finalmente, pues después de los 30 días debe haber un pronunciamiento por parte de la primera oportunidad o por parte de las entidades que realizan la primera instancia y segunda instancia, que son las juntas regionales de calificación de invalidez o Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pues este tema. La ciudad, la regional donde se calificó, el número de folios. Tenemos unos datos personales generales, número de cédula, género, EPS, ARL y unos antecedentes laborales de ese calificado. La empresa, el cargo, la antigüedad, preferiblemente en meses o si es en años, que todo se determine en años. Y la actividad económica junto con la antigüedad de la empresa. Una cosa es la antigüedad en el cargo como oficio y otra cosa es la antigüedad en la empresa como contrato. Tenemos la información clínica de ese afiliado, la descripción de la enfermedad actual y la evolución. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un síndrome de manguito rotador en primera oportunidad y una sintomatología en región de hombros de varios meses de evolución. Esta señora es un camillero o una camillera que pues notifica su estado de salud, notifica accidentes de trabajo adicionales como origen de accidente y tiene una sintomatología de tipo osteomuscular que vamos a mirar y analizar junto con el factor de riesgo. Tenemos los accidentes o los antecedentes del afiliado. Ella estaba en la clínica Corpas, ella estaba en la clínica el hospital universitario, qué cargos ha tenido, el factor de riesgo relacionado y los tiempos de exposición en meses. También tenemos los documentos que se tuvieron en cuenta al momento de la calificación, que son los fundamentos de hecho. Entonces tenemos las evaluaciones médicas de tipo ocupacional, de ingreso, egreso, periódicas y egreso. También tenemos un análisis de puesto de trabajo donde miramos la parte observacional de sus tareas y subtareas. Aquí tenemos planos, qué hacía, cómo lo hacía, cuáles eran los tiempos de ejecución, tareas y subtareas, los tiempos y cuáles eran sus actividades. El certificado de cargos y funciones también es importante y es también importante que lo aporten. En este caso, pues no lo presentaron.
Como documentos adicionales pueden haber mediciones ambientales, mediciones personales, evaluaciones de ruido, polvo, material particulado, calidad del aire, pueden haber mediciones ambientales, evaluaciones de gases, evaluaciones de exposición a muchas cosas, sistemas de iluminación, evaluación de estrés térmico, evaluación de vibraciones mano brazo, cuento entero, con todo lo que sirva, TLVs, todo lo que sirva como mediciones en higiene industrial son muy importantes para los fundamentos de hecho en estos dictámenes. Ella también tenía unos dictámenes de calificación de origen anteriores, como cargo de camillero, y hay un dictamen de origen como accidente laboral por un lumbago. También es importante porque puede que muchos accidentes relacionados con el mismo factor de riesgo pues realmente no sean accidentes, sino reincidencias por una enfermedad que posiblemente no ha tenido la calificación de origen pertinente y que no se ha aclarado como ese limbo donde está y tiene mucha sintomatología y lo reporta cada rato como accidente de trabajo. Puede estar muy relacionado con patologías de origen osteomuscular y con mucho más frecuencia los lumbagos son el número 1 en accidentes de trabajo que finalmente se definieron como enfermedades laborales o comunes que fueron agravados por el trabajo. Entonces tenemos la revisión de ese APT biomecánico, los tiempos, las fechas de sus exámenes, toda la documentación que tenemos en cuenta para historia clínica, la matriz de riesgo y panorama de factores de riesgo es muy importante también dentro de la interpretación de la probabilidad en cuanto a la exposición al riesgo. Otros paraclínicos y todo lo que nos sirva como elementos de hecho. Debe haber un diagnóstico como tal de un motivo de calificación. En este caso, M751, un síndrome de manguito rotador, fue bilateral, de origen común en este momento y la fecha del evento 14/11 del 2018. Entonces tenemos la sustentación y los fundamentos con unas conclusiones, analizando todo lo que conlleva a todo el análisis de esa documentación que tuvimos. En este caso nos dan iniciando pues la patología, dice, se concluye que la patología de síndrome de manguito rotador es de origen común debido a que entonces aquí analizaron inicialmente o se fueron inicialmente por el análisis de puesto de trabajo, todas las actividades y sus actividades que hacía, si se adoptan o no se adoptan posturas forzadas, posturas antigravitacionales, elementos de movimiento repetitivo, ciclos de trabajo, repetitividad que han sido definidas como movimientos, flexión, abducción, movimientos anormales de sus segmentos corporales y finalmente tenemos unas referencias bibliográficas importantísimas que son las guías GATIS o guías Gatiso anteriormente mencionadas, donde aquí nos dicen que el síndrome, en la guía Gatiso para síndrome de hombro doloroso en el trabajo nos da los factores de riesgo o son manuales guía donde nos hablan de los factores de riesgo porque son una compilación de la bibliografía médica que se encontró en su momento en Colombia y son las guías que mejor describen muchos de los factores de riesgo de la morbilidad en accidentes laborales y enfermedad profesional para los sistemas de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, se han vuelto la guía dentro de los factores de riesgo que podemos analizar, en este caso para el síndrome de hombro doloroso y desórdenes musculoesqueléticos relacionados con repetitividad, posturas incómodas, carga física, tejidos, toda la parte de si hay o no diagnósticos diferenciales o diagnósticos que pueden ser de tipo común pero que se agravan con el trabajo y por último el pronunciamiento como tal de la sustentación de este origen. Y terminamos con ese análisis y esa conclusión de si es común o es laboral. Entonces aquí tenemos las consideraciones legales basadas en la ley y todos los fundamentos de derecho. ¿Qué son los fundamentos de derecho? Pues básicamente es la normatividad que precede a estas calificaciones y que nos sirven para sustentar toda la parte de la notificación.
Aquí tenemos una normatividad relacionada con accidentes de trabajo y enfermedad laboral que quiero que ustedes le echen una ojeada y se las dejo para que ustedes puedan relacionarlas dentro de sus tareas posteriores, porque para todos los dictámenes debemos tener en cuenta mucha de la normatividad presente en estos decretos. También, como ya les había dicho, hay unos diagramas de causas y una causa raíz dentro de la investigación de los accidentes y enfermedades, sobre todo de los accidentes de trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención y este fue un resumen para compartirles de calificación de enfermedad. Entonces, muy buenas noches y que estén muy bien. Desde la Universidad Manuela Beltrán les transmitió la doctora Raquel Lorena Perdomo, especialista en seguridad y salud en el trabajo médico laboral. Que tengan muy buena noche y espero que tengan éxito en su calificación y determinación de enfermedad como calificación de origen. Hasta luego.